Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy presento nuestro tema 5. Nuestro tema 5 son las constantes vitales. Vamos a hablar de los procedimientos de toma, del concepto, de las gráficas y registros y del balance hídrico. En concreto, vamos a hablar de las constantes vitales, que como sabéis son la temperatura, la frecuencia respiratoria o respiraciones, la frecuencia cardíaca o pulso, la tensión arterial y la pulsiometría, que es la osimetría en pulso, ¿vale? Vamos a hablar mayormente de la temperatura. La temperatura, pues por eso está la diapositiva en azul, se mide en azul, ¿vale? Las constantes vitales se toman según la pauta de cada servicio en el hospital, en cada turno, normalmente de mañana, de tarde y de noche. Según la indicación médica o del graduado en enfermería, al ingreso del paciente en la unidad, por un cambio en el estado de salud del paciente cuando usted informa de síntomas como dolor torácico, sensación de mareo, etc. Como sabéis, las constantes vitales, la temperatura en concreto, es la medición que se lleva a cabo para valorar el estado del paciente porque proporciona una serie de datos objetivos relacionados con su estado de salud, las constantes vitales. En la actualidad, la pulsiometría o osometría, muchos autores se consideran como un signo vital, ¿vale? Para que lo sepáis. Los factores que pueden modificar las constantes son fisiológicos, como edad o sexo, etcétera, ambientales, hora del día, actitud sobre el nivel del mar, etcétera, psicológicos, estado vacacional, el estrés, patológicos como hemorragias, deshidratación, infecciones. Bueno, decir que es muy importante realizar la anotación y registro con la mayor exactitud, sin olvidar que cualquier cambio relevante lo deberemos de notificar. Como ya sabemos. Bueno, la temperatura, como ya sabéis, se registra en color azul, ¿vale? La temperatura es el grado de calor que tiene nuestro cuerpo humano, que es un resultado del equilibrio que está mantenido entre el calor producido y el calor perdido por nuestro cuerpo. Este grado de calor se consigue con la diferencia que se produce del calor en nuestro organismo a través del metabolismo energético y la actividad muscular, y con el enfriamiento que nos producen los fenómenos de radiación, convección, conducción y evaporación. Como sabéis, también varía con el ritmo circadiano, que esto es, ya sabéis que va relacionado con la hora del día en que se tome, siendo más baja entre las 2 y las 4 y alcanzando unos valores mayores entre las 6 de la tarde y las 8 horas, las 20 horas del día. Bueno, varía por supuesto en función de la temperatura ambiente. Otros factores que pueden influir son algunas características fisiológicas propias de la edad, ¿vale? Pues en los ancianos, por ejemplo, ya sabéis que la termorregulación pues va más ralentizado, por eso ellos siempre se están tapando y tienen frío. Pues a lo largo del ciclo menstrual, por ejemplo, nosotros pues tenemos una influencia hormonal y también tenemos más frío. Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Sobre la temperatura, decir que es muy importante, por eso os he puesto una bombillita, que el centro regulador del hipotálamo, el centro regulador de la temperatura es el hipotálamo, ¿vale? Y que esto es muy importante y que es pregunta de examen. El centro regulador de la temperatura es el hipotálamo. Hola, hola chicos de Tips Educativos MX. ¿Listos para un nuevo video? Muy bien. En esta ocasión te presentamos un tema muy importante titulado La temperatura. Acompáñanos a ver este nuevo capítulo de Tips Educativos MX. Comenzamos. ¿En alguna ocasión has escuchado comentar de alguien que tiene fiebre? Es decir, que su temperatura se ha elevado como un signo de enfermedad.
La temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. En esta sesión aprenderás a medir la temperatura y su importancia de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la casa, la medicina, la industria y el comercio. También identificarás que los materiales y objetos presentan diferentes temperaturas y que existen instrumentos para medirla. A una persona puede parecerle caliente lo que para otra no lo es. Lo anterior dependerá de su sentido del tacto y de su percepción personal. Para medir la temperatura de los objetos de una manera que no esté sujeta a una apreciación personal, utilizamos un instrumento llamado termómetro. Antes, los científicos no tenían un método para medir las diferencias de temperatura de los objetos. En 1592, Galileo Galilei inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura de los objetos. Lo llamó termómetro. Galileo calentaba el bulbo con las manos y sumergía la punta del tubo en un recipiente con agua coloreada. A medida que el termoscopio y el aire que contenía se enfriaban, el agua subía por el tubo y alcanzaba un nivel. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala que le ayudara a proponer valores específicos de esta magnitud. Posteriormente, en 1631, Jean Rey modificó el instrumento hecho por Galileo, añadiéndole una escala de medida. En 1640, los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo del termómetro moderno, que hoy conocemos y utilizamos. El termómetro clínico es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal, cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. En el tubo están señaladas las unidades de medida, llamadas grados Celsius, a las que con frecuencia se nombra grados centígrados. Usamos este tipo de termómetros para medir la temperatura corporal. ¿Sabías que la disminución de temperatura y la elevación de temperatura son signos de que no está bien tu salud? La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por alguna inflamación. La fiebre superior a los 40 grados centígrados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces algunas propiedades de la temperatura. Bueno, como decíamos antes, y que era muy importante, el centro regulador de la temperatura en nuestro organismo es el hipotálamo. Esto es importante, ¿vale? Entonces, deciros que el hipotálamo es una pequeña sección del cerebro, como veis ahí en la fotografía, que se encuentra pues, en la base del cerebro, cerca de la glándula pituitaria. Aunque es pequeñito, es muy importante y juega un papel crucial en la regulación de numerosos ciclos corporales, ¿vale? Bueno, comentar que el termostato del hipotálamo está ajustado a la temperatura de 37 grados aproximadamente. Y esta que es nuestra temperatura central, ¿vale? Que es la temperatura de los tejidos corporales profundos. Tenemos la temperatura, la basal, que se toma de mañana en reposo o en ayunas, que es la que normalmente tomamos en el hospital, en la residencia, en nuestro puesto de trabajo. La central, que es la de los tejidos corporales profundos, que se mantiene a 37. Y la superficial, que es la de la piel, grasa y tejido subcutáneo, que sufren más oscilaciones según el entorno. Bueno, tenemos aquí las mediciones, que son la temperatura en la zona axilar, que como sabéis es la axila, en la zona inguinal, que se le llama la ingle, en la zona timpánica, que es el tímpano, el oído, donde aquí la temperatura es 0,5 superior a la axila. Tenemos la rectal, que es el recto, que es 0,5 superior a la de la axila también. La bucal, que es en la boca, que es 0,3 superior a la axila, y la vaginal. Bueno, pregunta de examen puede ser que la mucosa rectal y timpánica son las zonas de coger la temperatura central. Esto puede ser una pregunta de examen. Yo os lo puse ahí en amarillo para que os resaltara un poquito más.
Bueno, la temperatura, los valores normales en un adulto sano, que es lo que llamamos normotermia, afebril o apirexia, oscilan entre 36 y 37 grados, ¿vale? Bueno, hay algunas alteraciones, como la hipotermia, que es la disminución de la temperatura por debajo de los valores normales, pues 36, pues por causas, por ejemplo, tóxicas, medicamentosas o endocrinas. Hay una respiración más lenta que disminuye la frecuencia cardíaca. La hipertermia, sin embargo, fiebre o pirexia, que también se llama, es lo contrario, el aumento de la temperatura de los valores normales, que sería 37,1 grados centígrados, por procesos inflamatorios o infecciosos. Puede haber síntomas como alteraciones de la conciencia, alucinaciones, etc. Esto ya son palabras mayores. Bueno, tenemos una clasificación según su grado. Esto es muy importante, ¿vale? Donde normalmente suelen también caer preguntas de examen, donde tenemos que tener claro que la febrícula está entre 37,1 y 37,9, que a veces pues, pensamos que 37,8 ya es fiebre y sigue siendo febrícula, donde la fiebre ligera está entre 38 y 38,4, la fiebre moderada está en 38,5 y 39,4, donde la fiebre alta está en 39,5 y 40,4 y la muy alta sería ya mayor de 40,5. La hiperpirexia pues ya sería mayor de 41 grados, donde aquí el paciente pues tendría delirios. Bueno, aprenderse esto es un poquito complejo quizás. Nos aprendemos la primera, que es entre 37,1 y 37,9, donde sabemos que es febrícula. Y si os fijáis, después de 37,9 va ya el 38, con lo cual ya va seguido. 38, 38,5, 39,5. Pero si os fijáis, en la derecha van 37,9, 38,4, 39,4, 40,4 van seguidas. Entonces, bueno, intentar buscar una relación ahí, a ver si así pues os lo aprendéis un poquito mejor. Tenemos la clasificación de la fiebre según su intensidad, donde una fiebre continua, pues mantenida o también en meseta, que se llama, pues son los valores que están registrados a lo largo de los días y que están por encima de los valores normales. La fiebre se mantiene durante el día con una diferencia menor de 1 grado centímetro. Esta fiebre es típica de la fiebre tifoidea, ¿vale? Neumonías, etcétera. Tenemos la fiebre remitente, que también se llama ondulante, donde los valores máximos registrados son muy elevados, mientras que los mínimos son próximos a los valores normales. Aquí se repite el proceso, ¿vale? Las oscilaciones de temperatura son menores que en la fiebre intermitente y la característica de infecciones virales, respiratorias, neumonía, etcétera. Tenemos una fiebre intermitente o en aguja, ¿vale? Que sería de accesos febriles, donde se amplía la oscilación de las cifras de temperatura. Durante el día, esta desciende a valores normales, pero cuando el pico es máximo, es muy elevado, se denomina fiebre séptica. Normalmente la observamos pues, en la gripe, en los linfomas, tuberculosis, etc. Y por último tenemos la fiebre recurrente, donde alternamos periodos febriles y periodos sin fiebre, que se llaman apirécticos. Aquí normalmente se observa en la malaria, pues en brucelosis, etc. Bueno, vamos a hablar de los trastornos por calor. Los trastornos por calor suelen ocurrir en ambientes que están con una temperatura bastante elevada y una humedad superior al 60%. Suelen ser más susceptibles de sufrirlos los ancianos, los alcohólicos crónicos, los niños y los pacientes sometidos a algún tratamiento psiquiátrico. Aquí encontraríamos los calambres por calor, que aquí no hay pérdida de consciencia, que se caracterizan por la aparición brusca de intensos espasmos musculares que afectan normalmente a extremidades y a músculos abdominales
y suelen aparecer tras realizar un esfuerzo físico agotador. Son de forma paroxística, o sea, una forma fuerte, abrupta. Aquí se pierde sodio, se pierde potasio porque está provocado por la intensa sudoración. Cuando se afectan los músculos abdominales, el cuadro puede parecerse a un abdomen agudo. Las medidas terapéuticas suelen ser trasladar al paciente evidentemente a un lugar más ventilado y fresco, administrarle agua y sal por vía oral, colocarlo en decúbito supino, que todos sabemos que es boca arriba, y en los casos que son más graves, administrarle una solución salina isotónica, ¿vale? Por vía intravenosa. Tenemos el síncope o agotamiento por calor, que aquí sí hay pérdida de consciencia, que este es el más frecuente y el trastorno por calor más leve. Suele aparecer normalmente tras una larga exposición a los ambientes calurosos, sin ingerir una cantidad suficiente de líquidos para reponer las pérdidas sufridas por la sudoración, siendo normalmente más frecuente en personas de edad avanzada. Los síntomas más habituales pues, suelen ser vértigos, hipotensión arterial, una taquicardia un poquito ligera, etc. Aquí el organismo responde. Las medidas terapéuticas pues, suelen ser trasladar, por supuesto, al paciente al lugar fresco y ventilado, como en los calambres por calor, aflojar las ropas ajustadas, colocarlo también boca arriba en decúbito supino con las extremidades inferiores, o sea, con las piernas elevadas, manteniendo esta posición hasta su recuperación total. Si hay una pérdida de consciencia, se gira la cabeza para prevenir una broncoaspiración por vómitos, muy importante. Humedecemos la piel con compresas frías y cuando el paciente se haya recuperado totalmente la consciencia, pues le ofrecemos agua con sal por vía oral en la proporción, pues una cucharita de sal por litro de agua aproximadamente. Tenemos el golpe de calor, que ya es más grave, aquí el organismo no responde, la temperatura corporal es mayor, está a 41-42 grados y es el trastorno de calor más grave. Lo consideramos una urgencia médica, ya que constituye una situación de riesgo vital para el enfermo. Aquí hay un aumento excesivo de la temperatura corporal debido a que los mecanismos termorreguladores y provocado por la exposición prolongada y desacostumbrada a temperaturas ambientales extremas. El cuadro, pues como dije antes, pues se pone en 41-42 grados centímetros y la persona está sudorosa siempre. Está más pálida, hay más frío, la piel seca y está caliente, ¿vale? Las medidas a adoptar pues serían quitar la ropa y sumergir al paciente en un baño con agua fría, envolverlo en trapos mojados con agua pues, muy fría para producirle un shock. Aplicar energético masaje sobre el tronco y extremidades, interrumpir el baño cuando la temperatura rectal desciende por debajo de 38,3. Colocamos al paciente en un lugar fresco y bien ventilado y si el enfermo está inconsciente le aplicamos las medidas correspondientes a la pérdida de consciencia. Y por último tenemos la insolación, que esta alteración está asociada a trastornos por calor, sobre todo golpe de calor que se caracteriza por la aparición de una serie de alteraciones en el sistema nervioso central. Normalmente suele ser consecuencia de un aumento de la temperatura en el interior del cráneo, debido a la acción directa, intensa y prolongada de la radiación solar sobre la cabeza. Las medidas terapéuticas, como siempre, pues trasladar al paciente a un lugar fresco, sombreado y ventilado. Si está consciente, le mantenemos la cabeza elevada para reducir la presión a nivel del cráneo y por lo contrario, si está inconsciente, lo colocamos en decúbito supino y aplicamos las medidas correspondientes a la pérdida de consciencia. Colocamos compresas frías sobre la cabeza y cuello y lo trasladamos a un centro sanitario. Os pongo un pequeño vídeo que me parece interesante, que nos cuenta un poquito, pues, todo esto. El verano está aquí.
y eso significa temperaturas altas en los lugares de trabajo. Por esta razón es importante que tanto los empleadores como los trabajadores se enfoquen en la prevención de enfermedades causadas por el calor. Esto es importante particularmente en Oregon, ya que los trabajadores tienden a sufrir más enfermedades causadas por el calor debido a que están acostumbrados a trabajar en temperaturas templadas. De hecho, agotamiento por calor o estrés térmico puede ser fatal, pero puede prevenirse. Cuando la temperatura del índice de calor es de 80 grados o más, los empleadores deben proporcionar acceso a sombra que esté cerca del área de trabajo o lo suficientemente grande para brindar sombra a todos los empleados en el periodo de descanso. Acceso a 32 onzas de agua potable fría cada hora, sin costo para el empleado. Y capacitación sobre factores de riesgo, signos y síntomas de enfermedades relacionadas con el calor y primeros auxilios. Cuando el índice de calor es de 90 grados o más, hay requisitos adicionales que los empleadores deben practicar, tales como mantener métodos de comunicación efectivos entre empleados y supervisores, observar a los empleados en busca de síntomas de alerta y enfermedades por calor. Asegúrese de que los empleados tomen un periodo de descanso mínimo de 10 minutos a la sombra al menos cada 2 horas. Desarrollar un plan médico de emergencias para brindar una respuesta inmediata a los signos y síntomas relacionados por el calor y aclimatar a sus empleados a trabajar en las temperaturas de índice de calor más altas. Cuando está atento a las enfermedades relacionadas por el calor, algunos de estos síntomas incluyen dolores de cabeza, calambres, mareos, confusión, fatiga o náuseas. Oregon OSHA ofrece recursos para ayudar a empleadores y empleados a... Bueno, vamos a hablar ahora de los trastornos por frío. Y bueno, os voy a comentar que cuando hay una exposición a una temperatura ambiental baja, el organismo pues se protege de la pérdida de calor a través de dos mecanismos. Uno es la vasoconstricción periférica y el otro es el escalofrío. La vasoconstricción periférica desvía el flujo sanguíneo de la superficie corporal hacia los órganos internos. Sin embargo, el escalofrío incrementa el ritmo metabólico y genera calor. Si la exposición es prolongada, puede superarse la capacidad termorreguladora y así se originan distintos trastornos según la duración e intensidad de la exposición y el estado de la circulación periférica de zonas expuestas. Tenemos, por ejemplo, la hipotermia. La hipotermia tiene varios periodos. La hipotermia, como sabéis, consiste en un enfriamiento de todo el organismo, donde hay un descenso de la temperatura por debajo de los 35 grados. O sea, por debajo de 35 grados sería hipotermia. Puede llegar a poner en peligro la vida del paciente, del afectado, de la persona, si es progresivo y no se aplica de forma urgente un tratamiento adecuado. Tenemos una clasificación de la hipotermia en escalas según la severidad, ¿vale? La hipotermia leve va de 35 grados a 32 grados. Aquí hay cambios cardiovasculares leves como vasoconstricción, taquicardia, aumento de la presión sanguínea, etc. En la hipotermia moderada van de 32 grados a 28 grados. Se presentan cambios en la conducción cardíaca. En la hipotermia severa van los grados de 28 a 20 grados. Aquí la producción de calor y los mecanismos de conservación térmica comienzan a fallar. En la hipotermia profunda tenemos de 20 grados a 14 grados. Aquí hay sístole. Los pacientes se encuentran en asistolia. Ya hay parada, ¿vale? Hipotermia extrema. Menos de 14 grados. Es incompatible con la vida, excepto cuando es inducida y controlada terapéuticamente. Aquí no se puede devolver la actividad cardíaca, ¿vale? Luego tenemos lo que es la congelación, que como sabéis consiste en el enfriamiento progresivo de una parte del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a temperaturas muy bajas. Normalmente afecta a las zonas más extremas del organismo, como los dedos de las manos y pies, orejas o nariz, o regiones que la vasoconstricción periférica es más intensa, ¿vale? Pues normalmente suelen ser las partes más distales. Tenemos aquí
grados, como veis ahí, os puse primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado, donde en el primer grado tenemos un eritema, que como sabéis es un enrojecimiento de la piel, más una cianosis, ¿vale? Donde tenemos que la piel ya se pone un poco azulada, y una parestesia más dolor, ¿vale? En la congelación de segundo grado, ¿vale? Ya tenemos ampollas y líquido con sangre oscuro, ¿vale? En la congelación del tercer grado, aquí ya tenemos necrosis, que como sabéis es muerte del tejido celular, tenemos una escara y tenemos un edema frío en la zona afectada. La cuarta, que es la congelación de cuarto grado, aquí ya hay necrosis, muerte de todos los tejidos y un surco de demarcación, ¿vale? Si la congelación rápida se cae, se desprende. Si la congelación es lenta, se momifica, ¿vale? Bueno, os voy a poner unos vídeos y unos consejos que me han parecido interesantes. Al bajar la temperatura ambiental, nuestro organismo reacciona provocando el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que conocemos como vasoconstricción, limitando por tanto el aporte de sangre a la zona periférica, con lo que se consigue que la pérdida de calor sea menor. Existen factores que favorecen este enfriamiento, factores ambientales como la humedad y el viento, o factores personales como la edad de la víctima, la desnutrición, tabaquismo, consumo de alcohol o un vestuario inadecuado. Frente a una temperatura exterior baja, nuestro organismo reduce el aporte de sangre a la capa más externa, intentando mantener la temperatura de los órganos vitales. Cuando esta temperatura corporal baja de los 35 grados, lo denominamos hipotermia. Los músculos de la cara, los brazos y las piernas recurren entonces a un mecanismo de tipo reflejo, provocando pequeñas contracciones involuntarias o temblores para producir calor debido al movimiento. Estas contracciones involuntarias consumen parte de los materiales de reserva de energía de que dispone nuestro organismo. Pero esta ayuda es limitada y llega a agotarse, de modo que nuestro cuerpo comienza a enfriarse en la parte más interna. Por debajo de 35 grados de temperatura corporal se detienen las contracciones musculares, se pierde el estado de consciencia normal, se vuelve más lenta la respiración y el ritmo cardíaco se hace mucho más débil, pudiendo llegar a pararse. Los signos y síntomas de la hipotermia son los siguientes. Cambios en el comportamiento de la persona, alteración de la consciencia como falta de respuesta a preguntas, una actitud ausente o distraída, alteración del diálogo y dificultad para articular palabras, pudiendo llegar incluso a la pérdida de consciencia. Paso lento e inestable, con caídas frecuentes, rigidez en las extremidades, palidez de la piel y zonas azuladas en las mucosas. ¿Cuál será nuestra actuación ante un caso de hipotermia? En primer lugar, alertar al 112, controlar el estado de consciencia. Deberemos estar preparados para iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Trasladar a la víctima a un lugar cerrado, seco y caliente. Cambiarle la ropa mojada o húmeda por ropa seca. Aportarle calor externo, empezando por la parte exterior del cuerpo. Deberemos conseguir un calentamiento gradual, ya que si se hace de una forma brusca, los vasos sanguíneos se dilatarían de forma rápida y al llegar la sangre a los músculos, que se encuentran fríos, provocarían un mayor descenso de la temperatura corporal y ocasionarían daños más graves. Atención por hipotermia. Estar expuesto a temperaturas bajas durante un tiempo prolongado, sin contar con el equipamiento aislante necesario, como puede ocurrir en la montaña, cuerpos de agua, desiertos o durante una nevada, puede causar hipotermia o hasta congelamiento. La hipotermia ocurre cuando la temperatura del cuerpo disminuye debajo de los 35 grados centígrados.
Sus signos son temblor en el cuerpo, incapacidad de seguir una conversación e inhabilidad de pensar con claridad, movimientos torpes de extremidades, sensación de agotamiento, alucinaciones y comportamiento agresivo. Es importante que al atender a personas con esta condición, realices lo siguiente. Llévala a un lugar donde haya calor o fuego. No la acerques demasiado. Retira su ropa mojada y cúbrela con cobijas, ropa o lo que tengas a la mano. Calienta agua, viértela en una bolsa o botella y envuélvela con una toalla antes de colocarla sobre la persona. Si está consciente, ofrécele bebidas calientes. Nunca le des bebidas alcohólicas. Pide ayuda lo antes posible y prepárate para realizar RCP si su condición no mejora. El congelamiento se puede presentar en zonas más expuestas como nariz, orejas o dedos. Los signos son entumecimiento, hormigueo, dolor, coloración de la piel azulado. Para atenderlo, aleja inmediatamente a la persona del frío. Cubre la parte afectada. No frotes las zonas comprometidas. Utiliza agua tibia, nunca caliente, para descongelar la parte afectada. Este proceso tarda aproximadamente 30 minutos. Sumerge la parte congelada hasta que el tejido se ablande. Si la lesión es en cara u orejas, aplica compresas calientes y cámbialas con frecuencia. Cuando la zona esté descongelada, coloca gasas o telas secas. Elévala ligeramente para reducir el dolor e inflamación. Para prevenir estos accidentes, usa ropa en capas. En el interior, ropa absorbente. En el exterior, ropa a prueba de viento y agua. Mantén cabeza y cuello cubiertos para reducir la pérdida de calor. Bebe líquidos calientes y come de manera adecuada. Cubre dedos, manos, pies, orejas y nariz para protegerlos. Bueno, pues esto es lo que os preparé sobre las constantes vitales, sobre la temperatura, que es de lo que hemos hablado. Seguimos con el siguiente vídeo cuando lo prepare, que ya será pues la siguiente constante vital, que es la respiración. Muchísimas gracias y hasta pronto.